Orígenes es un documental realizado por el canario Tarek Ode en 2018. Una filmación patrocinada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. El realizador trabajó en el proyecto durante 7 años. Captó imágenes de lugares casi inaccesibles de todas las islas para mostrar la riqueza cultural y paisajística de sus yacimientos. El documental cuenta con la aportación científica de 15 expertos, que responden a los interrogantes sobre los antiguos pobladores del archipiélago canario. Estamos viendo uno de los fenómenos más espectaculares de la arqueología canaria. Un archipiélago pequeño habitado por población amazigh que saltan aquí y están aislados durante unos 2000 años, y en esas condiciones extremas de adaptación al medio son capaces de hacer ingenierías constructivas tan complejas como esta, y sobre todo vinculadas a una cosmogonía y a un mundo de las creencias absolutamente desarrollado. Estamos en el yacimiento arqueológico de Rijo Caído, en Artenara. Al principio, cuando se descubre, lo primero que llama la atención es la propia bóveda, ¿no?, que ya en sí es un hecho excepcional. Pero ya Julio Cuenca, que es el investigador que descubre esta cueva y además el que viene desarrollando los trabajos científicos en ella, llega un día en el solsticio para ver qué pasaba con el conducto artificial que hay, y efectivamente se queda asombrado al ver el fenómeno de luz que se provoca a través de ese conducto artificial hecho ex professo. A medida que se desarrollan las investigaciones, se ha podido descubrir que no solo no es un marcador solsticial, sino un marcador de todo el año. Es decir, es un marcador equinoccial, porque la luz del sol entra en primavera y se va en otoño, ¿no? Y ahora mismo estamos en la fase intermedia entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Estamos en camino de entender mucho mejor la realidad social de todo el archipiélago, y además con la posibilidad de vincular estos mismos fenómenos con lo que sucede en el norte de África. Los fenómenos religiosos están muy vinculados con todos los hechos sociales, la economía, la sociedad, las relaciones humanas en su contexto. No tiene nada que ver con nuestra sociedad, donde son mundos separados, sino que para ellos está completamente imbricado. En el monte lo que encontramos son, sobre todo, no exclusivamente, pero sí sobre todo, evidencia de actividades relacionadas con las creencias religiosas, porque es la parte de la isla que está más alta, más cerca de las zonas celestiales o la zona etérea, donde vive ese Dios que decían ellos que vive en lo alto, ¿no? Hay unas grandes divinidades, también común a todas las islas, que sería el Sol y algún otro astro celeste como la Luna, ¿no? Dice Heródoto, todos los libios hacen sacrificios al Sol y a la Luna. Y yo digo, Dios mío, esto es exactamente igual que lo que dicen los primeros documentos en relación con Canarias. Dice, los canarios antiguos adoran al Sol y a la Luna como a un dios. Digo, pues estamos en el mismo camino. Tal y como dicen los historiadores, se subían en las montañas portando una vasija de barro que llaman gánigo, y en las cimas de las montañas derramaban la leche como desarrollo de un culto a los antepasados y a los dioses. Todo ese mundo es complejísimo. Ya le digo que en algunas de las islas, como Gran Canaria, hay una variedad tan grande de manifestaciones, de un sistema de creencias y de prácticas religiosas bastante elaborado y con
muchas especificidades, por decirlo de alguna manera. Luego hay otros dioses más tutelares de carácter doméstico, como los tibicenas aquí también en Gran Canaria, o los ídolos que aparecen en Fuerteventura, en la Cueva de los Ídolos, en la montaña de Tindaya. Tindaya significa para Fuerteventura una catedral, no solo por las características de la montaña, que son peculiares y exclusivas en Canarias, sino porque la población las tuvo en cuenta para grabar en ellas y no en otras cerca de 300 siluetas de pie. Y recordamos que las poblaciones afines a las aborígenes canarias utilizan la silueta de pie para sacralizar el espacio. No hay en otro sitio en el mundo con ese cúmulo tan alto de esta tipología grabatoria. Lo que es sagrado no son los pies, no es el grabado, la piedra con esa ranura, sino el espacio. Es un elemento más que se suma a las piedras hincadas que hay en la cima, a las acumulaciones de piedra, al registro fértil del suelo y todos los yacimientos que hay en la base, en el llano de Esquinzo, etc., ¿no? Hay una organización espacial marcada por la sacralidad en torno de Tindaya. Una cuestión importante que está asociada con las manifestaciones rupestres es que hacían sus mediciones por el Sol y la Luna, dicen más o menos algunas fuentes, ¿no? Algunos investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias se han interesado por conocer efectivamente la existencia de un calendario astral, es decir, en relación con el Sol y la Luna, para marcar cuándo se producen las distintas estaciones del año, las etapas de cultivo, incluso de las lluvias, etcétera, etcétera. Ellos han estudiado sobradamente cuando hay figuras circulares radiadas que son claramente indicativas de la vinculación de estas culturas con, vamos a llamar, unos ciertos calendarios, lo que se llaman calendarios astrales, ¿no? Estamos en el yacimiento de Pico Yeje, en Masca, en Buenavista del Norte, uno de los enclaves arqueológicos más emblemáticos de la isla de Tenerife, entre otras cuestiones porque es considerado como un santuario de montaña, un espacio cultural para las antiguas sociedades, ¿no?, indígenas de esta isla, ¿no?, de Tenerife. En el núcleo central, que es el que tenemos aquí detrás, nos encontramos con tres grandes cazoletas unidas por una serie de canales. Junto con las cazoletas se encuentra la denominada quesera de Masca, que es una figura circular con una serie de diámetros y que recibe el nombre de quesera porque su forma recuerda a los moldes que se han empleado pues, históricamente para hacer quesos, para fabricar quesos. El soliforme es un círculo radiado que tiene en su interior 9 diámetros y lo verdaderamente singular es que algunos de estos diámetros están orientados hacia la puesta y el ocaso del sol coincidiendo con el solsticio de verano y otros diámetros están orientados hacia el ocaso del sol coincidiendo con el solsticio de invierno. Yacimientos como el de Masca en Tenerife, con esta significación cultural, ¿no?, y de marcador del tiempo, los encontramos también repartidos por otras islas del archipiélago, aunque con otras características, digamos, relativamente distintas. Por ejemplo, en los casos de La Palma, en Gran Canaria o en La Gomera. En el caso concreto de La Gomera, por ejemplo, contamos con el yacimiento de las Toscas del Guirre. Los antiguos gomeros, los indígenas de la isla, practicaron un orificio en el abrigo por el que penetra la luz del sol coincidiendo con el solsticio de invierno. Y esta luz, este rayo de luz, avanza por el interior de la cueva hasta depositarse en una cazoleta que se encuentra en el lado opuesto a este orificio, en el fondo del abrigo. Es bastante común, en el caso de La Gomera, que exista una interconexión visual entre los santuarios de montaña. Desde uno se ven los otros. La interconexión visual entre santuarios debe significar algo. El lomo de
piquillo es un lugar donde hay concentradas una serie de aras de sacrificio que continúan tanto hacia la cabecera del lomo como hacia la parte distal, digamos, del lomo donde desemboca en el mar. A lo largo de un tramo de concreto del lomo hay una serie de aras de sacrificio distribuidas a modos de cuentas de collar, ¿no? Una aquí, otra allá, otra allá. Los restos que aparecen con más frecuencia son restos de animales, ¿no? Restos óseos, restos de cabra, de oveja o bien de cochino. Sobre todo encontramos cráneos, patas y también solemos encontrar pues, piedras talladas, lascas que han saltado de las piedras que forman parte del recinto. ¿Para qué servía eso? Bueno, no hay que elucubrar mucho porque tenemos algunos textos que hacen referencia al sacrificio a su divinidad de una parte de lo que recibían de ellos, ¿no? Son una manifestación interesantísima del mundo de las creencias y las prácticas religiosas de los antiguos homeros, pero también de los antiguos canarios en general, puesto que si bien es cierto que en La Gomera hay centenares de ellas, están presentes en menor proporción en otras islas, ¿no? Solo que en La Gomera se expresa eso con una potencia extraordinaria. Esto hay que entenderlo dentro de una jerarquía, digamos, de puntos de santuarios de carácter religioso y ponerlo siempre en relación con lo que son los asentamientos, tal como ocurre hoy en día. Las ermitas, las iglesias están en los lugares donde nos asentamos. Estamos viendo la punta del iceberg. Aquí hay muchas más historias que nosotros no hemos llegado todavía a vislumbrar, ¿no? Hay un mundo ancestral viejísimo que están perfectamente conocidos en todo el Mediterráneo, que estas culturas que vienen del norte de África, esa cultura la traen cuando vienen. Cuando las comunidades se mueven de un sitio para otro, llevan su cultura. En la historia de la investigación arqueológica en Canarias hay una parte que es muy recurrente y muy obsesiva, ¿no? Y es el origen. El problema del poblamiento de las Islas Canarias es el problema. Es un tema que está lleno de niebla, ¿no? O sea, muy oscuro, porque es muy complejo y muy difícil llegar a conclusiones exactas. ¿De dónde vinieron? Del norte de África, sin duda alguna. ¿Quiénes eran? Berberófonos, gente que hablaban dialectos bereberes. Si bien hasta hace pocas décadas eran los materiales arqueológicos y testimonios como la escritura líbico-bereber lo que permitía vincular a estos primeros pobladores con el norte de África, hace pues unas décadas las investigaciones, los estudios genéticos en torno al ADN nos han permitido confirmar que efectivamente son poblaciones amaziguen del norte de África las que llevaron a cabo, las que protagonizaron ese primer poblamiento humano del archipiélago canario. ¿Cómo vinieron? Es bastante plausible la hipótesis de que hayan sido traídos. Se ha planteado que fueron traídos por poblaciones que controlaban la navegación, dejados en las islas, por toda la problemática política que en ese cambio de era existe en el norte de África, podría ser. Un origen norteafricano que va desde las poblaciones que habitan territorios del antiguo Túnez, en este orden, Túnez, Argelia y Marruecos. No me atrevo a decir que incluso hacia Libia, pero desde luego en todo ese territorio. Yo creo que el poblamiento está vinculado a Roma. Hay grupos bereberes en el norte de África que, en mi opinión, molestan, entorpecen la romanización de esa zona y los romanos los trasladan al archipiélago. Estos grupos quedan aislados en nuestras islas y por eso tienen un desarrollo muy particular, muy peculiar durante más de 1000 años, ¿no? Existe una cantidad de ejemplos similares en todo el Mediterráneo, incluido en el norte de África, de traslados de poblaciones, de deportación de poblaciones, etcétera, que es verdaderamente impresionante. ¿Cuándo? Yo creo que no mucho antes del comienzo de la era cristiana. Yo creo que esto ocurre en torno al cambio de era, ¿no? Porque las cronologías que tenemos apuntan a esa dirección. Desde finales del siglo XVI, con el padre Espinosa, con Torriani, dicen con exactitud cómo esta gente se han llegado a las islas,
transportadas y castigadas por los romanos en una fecha no precisa, pero quizás en torno al tiempo del emperador Augusto, que es cuando Juga II de Mauritania está de rey de la Mauritania, que es el nombre que se le da a una de las provincias del norte de África, que no tiene nada que ver con la Mauritania actual. Algunos colegas opinan que hay un poblamiento muy antiguo de Canarias, ¿no? Quizás lo hubo, ¿no? Lo que pasa es que de momento las dataciones de carbono 14 y otras pues no nos dan esas fechas antiguas que se reclaman, ¿no? No tenemos fechas muy antiguas que sean certeras. Todas las fechas anteriores al descubrimiento de las islas, que yo creo que se produce en torno al siglo I de la era, yo creo que son muy discutibles. Creo que es un tema sobre el que hay que seguir profundizando, hay que seguir investigando. Yo creo que es muy arriesgado dar una respuesta cerrada. Prácticamente estamos hablando de verdades relativas. Pueden tener tanta veracidad como las que defienden otros colegas. Esto no se puede coger en ningún caso al pie de la letra y que hay que tener la mente abierta para entender las distintas opiniones que al respecto tenemos distintos investigadores que nos hemos dedicado a este tema. Nos encontramos en la Cueva de las Estrellas, que se encuentra en el poblado de Acusa, en uno de los graneros que existen en este mismo poblado. Se denomina así por la existencia de pintura blanca sobre el fondo oscuro de la cueva. Son puntitos de pintura blanca y eso ha llevado a que se conozca con ese nombre. Quizás la existencia de esa pintura y el estar asociado a un granero pueda tener relación con cultos asociados a la agricultura, a la fertilidad, a la petición de cosechas que eran almacenadas a su vez dentro de estas estructuras. Una de las características principales de la isla de Gran Canaria es la abundancia de poblados en cuevas artificiales. Cuando hablamos de cuevas artificiales nos referimos a aquellas cuevas que estas poblaciones excavan o cavan a mano para poder convertirlas en espacios para habitar. No solamente van a abrir cuevas artificiales, sino que también van a levantar o van a construir poblados con casas de piedra. Dentro de estos poblados podemos ver que los espacios están estructurados, que hay ámbitos en donde se duerme, pero hay ámbitos en donde se llevan a cabo actividades como por ejemplo son los procesados de los alimentos. Podríamos entender por tanto que sus poblados son poblados complejos. Estos poblados solamente pueden ser entendidos en el marco insular, en el marco de la isla. La práctica troglodita en Gran Canaria está muy pronunciada, aprovechando las características geológicas de la isla. Sin embargo, la casa típica de Fuerteventura y Lanzarote sería lo que se denomina la casa honda, que sería una casa semisubterránea con los techos de bóveda, vaída, por aproximación de hilada, con una distribución polilobular, ¿no? Como una hoja de trébol compleja, donde la distribución del calor y la frecuencia de la ventilación están bastante coordinadas.